llega, está un paisano, mano, paisano, para que tú veas que la gente con talento llega lejos, ¿no? Tremendo. Para que tú veas cómo es la vuelta. Pero Ave Maíta en estudio, los team, directamente desde Venezuela, un artista de mi generación. Eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Sí, yo lo vi excited. crecer y el muchacho aquí ahorita está volando. Wow. Ave Maíta en los team, Jan Benedict Cas, un artista venezolano que ha tenido una evolución bastante rápida en su carrera musical. Buenos días, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas? Dímelo, Mike, activo. Bueno, en Aruba se duerme sabroso. De verdad que súper contento y nada, bien feliz de estar por aquí en la isla. Sobre todo de conectar con esta energía que nunca había conocido y de verdad contento. Unos atardeceres bellísimos. Creo que hiciste la visita a Aruba en el momento bastante ideal porque he visto que recientemente, bueno, la última vez que hablamos me comentaste también que formaste parte de lo que fue el álbum de Rawayana, que acaba de ganar un Grammy como compositor, como escritor. Sí, estamos En ahí. canciones, has tenido diferentes Llegó la colaboraciones. placa del Grammy americano y de verdad que estamos súper agradecidos con todo el equipo de Rawayana. Ya habíamos hecho canciones también con ellos, como Caney, que para mí es uno de los temas, bueno, un sueño haber grabado esa canción con ellos y haber participado en el disco para mí fue algo clave. Esa canción que ganó, bueno, o que fue parte del disco, la hicimos también junto a Jorge Villamizar, que es el de Bacilos. Y bueno, estuvo increíble también la experiencia y agradecido de verdad. Yo creo que es más un hito para la música latina que para Venezuela, porque también en el género que se lo ganaron, en la categoría que es Rock Alternativo Álbum, para mí fue algo increíble y agradecido con Beto y todos los muchachos, Abeja, dímelo Mike. Mira, para entrar más un poco en contexto y las personas que aquí en Aruba no conocen mucho el mercado, porque aquí en Aruba el mercado es un poco más americano, y me gusta que se empiecen a familiarizar con lo que tenemos más cerca. Venezuela está aquí mismo. Claro. Punto fijo está 30 Bueno, minutos. y ganamos ¿no? el Grammy americano, así que... Así que me gustaría que te presentes un poco más y le explique a la gente de Aruba también quién eres. Yes. Bueno, mi nombre es Jan Benet, vengo de la península de Paraguaná y soy un artista que hace música, que le encanta hablar de lo que ama. Sobre todo he hecho muchas colaboraciones con artistas invitados que han sido increíbles, desde Jay Quiles, Michael de la Calle, Rafa Pavón. He trabajado con Natanael Elcano también en México, Alemán, Jera, y bueno, también muchos raperos de la industria venezolana y bueno, ahorita estamos haciendo un par de canciones también con Danny Ocean. Oh, wow. Así que he estado en eso, creando música, tengo más de 7 años haciendo música, haciendo lo que amo. Estuve firmado con Warner Music también y la verdad ha sido un proceso que me he disfrutado mucho. Para los que me conocen o si hay alguno por ahí sabe que nunca le he bajado haciendo lo que amo y ahorita en este momento en mi carrera creo que estoy bastante contento porque viene una nueva etapa de música, de canciones, de cosas que quería decir, que tenía rato queriendo poder hacerlas de la manera que me gusta y creo que llegó ese momento. Creo que las casualidades no existen. No. Desde una It's meant to canción, sí, y hay una canción que hice que se hizo muy famosa en su momento que se llama Serendipia, que habla, Serendipity. habla de las casualidades valiosas y para mí cada canción tiene una enseñanza. Por eso yo le digo a mucha gente que, para los que no me conocen, Jan Benet no es un género musical, sino una esencia. Oh. ¿Qué género ¿Qué género más he tanto hecho? trabaja? Sí. Mira, la verdad, por ejemplo, Serendipia, cuando salió, fue que sí, de los primeros dancehall, antes de que saliera BL, Deco, todos estos artistas de Barranquilla que fueron los que llevaron la bandera del afro en aquel momento. También he trabajado, por lo menos Quisiera Remix, que es un tema que es junto a Yaiquil, es un reggaetón, un tema que tiene casi 300 millones de views orgánicos. ¿Tú tienes Sí, está por ahí. Sí, Pero no quiero que me lo vaya a tumbar el live. También Porque trabajé. esto sí lo tumban, ¿no? También trabajé Combinación, junto. Esa es Serendipia. Sí, Serendipia. Para que escuche. Dilante, Entro. É para aprender, porque tem a mulher assim dizendo. Ajá, sí. Ok. Esta es Serendipia. Esta también no puedo llamarlo como reggaetón, pero es como un. Era como un dancehall. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quetzales? Dancehall. Ah, Dancehall. Que sale ya. Acuérdate que no hablamos inglés, hermano. Porque esta Quetzales de alcohol. A mí sí a comprender que me dancehall. Tremendo. Pero sí hemos trabajado, hemos hecho un montón de canciones con Natanael Elcano, también trabajé en México cuando estaban empezando apenas los corridos tumbados.
Y también hicimos un tema que se llama Bandolero, que en su momento, bueno, sigue sonando. Es un tema que marcó un antes y un después en mi carrera. También junto a Alemán y Jera, en un disco que acaba de salir en México, que son los raperos más grandes de México, en el cual salimos junto a Snoop Dogg, Cypress Hill, Oh, wow. Nate Dogg. Increíble, sí. Tremendo. Nice experiences. Wow. Hasta ahora, Sí, ¿cuál sí. es tu canción favorita de ti mismo? Las Ajá. tengo guardadas, no han salido. No. No. Es que tengo algo que cada vez que escribo canciones nuevas, como Ajá. que me Pero del pasado, entonces. del pasado, Estrella. Una ¿Estrella? canción, sí. Eres mi estrella. Eres mi estrella, mi pedacito de mar. Beg, but they're interrupting him. He's Bajo la singing. luna. Ah, no, botar mi companhia com ele. Ah, ok. Cuida. Tá aqui na taquiteira? Dale. Mi pedacito de mar bajo la luna y nos alumbra. Essa é música de playa, para la playita. Sí, yo soy de la costa. Ah, ¿sí? Él es de Punto Fijo, ¿no? 100%. I love it. Ela é bom. Solo los dos. Chill vibes. Essa vibe, essa vibe. Yeah. Essa vibe, essa vibe. Sí, Tiene esa- bandolero. Con esa canción se casó mucha gente. Siempre me Claro. la pedían en el concierto que, mano, me voy a casar, por favor, dame el coro. Ayúdame. Ayúdame. Y por ahora, futuros proyectos que tienen que está en la mesa ahora. En the para- pipeline. Sí, que, Sí. que puedas anunciar, porque no, a veces no todos los planes se pueden anunciar. Bueno, pero- ahorita acabamos de hacer canciones junto a Miguel y Tons, no Ajá. sé si los conoces, unos DJs. También fue increíble esos temas. Hicimos una canción que sonó en el Burning Man, que se llama El Desierto. Yo te había comentado un poco de ese proyecto, ¿no? Sí, es una canción, mira, Vic, ese es falsito. Ese desierto, nosotros tenemos entre DJ, cuando una canción es muy buena que no sale, Ujú. o se liquea, Está pirateada, o exacto. está pirateada, es una canción falsito. falsa, o sea que es Ajá. muy buena, pero que no la tiene nadie. Exacto. Entonces, ese desierto es una falsedad duro. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Y sonó en el Burning Man, estuvo allá en el festival que para mí es uno de los mejores festivales del mundo a nivel de música electrónica. Y es interesante porque eso, pues yo vengo haciendo un montón de cosas, otros géneros, y cuando me junto a hacer esta canción, también tenía noción de lo que quería, entonces fue bien increíble, creamos una fórmula, la cual obviamente esa canción que pusiste ahí se llama Delincuente, pero la que dice Ramiro, que es Desierto, literal se nos liqueó, se la pasó ¿Es una- leaked? sí, se la pasó un pana, y ese pana otro pana, Oh, oh. y ese Y ya otro tú otro, sabes. y Burning Man. Tremendo. y de verdad que increíble. Y bueno, los proyectos que vienen muchas canciones de ese estilo, viene música para la fiesta, pero también viene un momento en el que voy a sacar mi segundo disco, en la cual este disco me estoy como superando mucho a nivel personal, a nivel de las canciones, de las letras. Ya a este punto de mi carrera también me preocupo mucho por lo que digo, por las cosas que quiero transmitir, el mensaje. Y de verdad que estoy bastante contento y disfrutándome de la música que estoy haciendo. Estoy haciendo muchas canciones que no son atemporales. No? Siempre he pensado que la música es de timing. Ok. Hay canciones que son como del momento o de la vibra que está pasando, como hay canciones para toda la vida. Pues. Entonces he love estado como en ese balance. Evolving. Exacto. Love that. Hay una de las canciones de todo tu repertorio, porque hay muchas, yo te sigo desde hace tiempo, nosotros prácticamente, yo lo conocí a él desde Punto Fijo, por eso que cuando Cuando estaba minor. por eso su carrera cuando despegó yo quedé como que en shock, porque yo dije, Wow. hace 10 años las pasamos en un centro comercial como aquí Paso de Herencia, todos los viernes, todo el mundo iba ahí a las 7. Pero así no es vida tan. Nice, That's life. Sí. Y de repente, bueno, cada quien agarró rumbo, él se fue a vivir a Caracas y la cosa cambió bastante grande. Cambió. Y de entre todas las colaboraciones que tiene, un tema bastante delicado, hay una de las canciones que se llama Dímelo Mike, que yo creo que es una canción bastante Sí, especial para ti. Es una canción que bueno, Dímelo Mike, como lo es la canción, también es el nombre de mi primer álbum, que es dedicado a mi papá, que en paz descanse, ya no se encuentra con nosotros, pero él siempre fue como la vibra de la fiesta, siempre me dio mucha seguridad en lo que estaba haciendo, era una persona que era un personaje, literal, una película. Y para mí era como necesario en este primer disco dejar claro ese sentimiento, pues quería como soltarlo un poco también y hablar un poco también de dónde vengo, ya que de donde nací Ajá. hay cosas como que solamente existen ahí, como lo es la tarántula azul de Paraguaná, que es una especie endémica que solamente ¿Solamente existe. ahí? Sí, y cuando yo quería como hacer este disco, yo decía, ok, más allá de la música,
es el concepto, ¿sabes? Un disco es para tú poder hablar de un concepto, de poder profundizar un tema o hablar algo tan importante como lo que quería hacer yo, que era poder plasmar mis raíces o de dónde vengo, pero en arte. Nice. Y lo logré, en verdad lo logré. Hice una portada que para mí es de las mejores portadas que he hecho. You have it, Ramiro. Lo hice en Michael Wong, que es un Chinese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le diría? Así, ese era así. Ajá, ese. Dímelo, Dímelo. Mike. Mira la El portada. portada. La portada es un alterno entre la tarántula azul y Ajá. Yves Klein, que es el Nice. arte. Mira, Historia de cuando caí. Esta es la historia de cuando caí. Tiene Caí. de. Caí. Déjeme cuál más. It's the voice for me. It's the voice for me. It's like really different. Desayunarte. ¿Qué va eso? ¿Cómo? La canción Desayunarte. Desayunarte es una canción que es un reggae. Es el primer reggae que suelto así yo solito. Y habla de... Es una analogía. Es como contando una historia, pero de diferente manera. Storytelling. Exacto. Levanté por la mañana. Escuchando a Simón Díaz. El sol me despertó pegándome en la frente y tú me das calor. Tenía lo que hacer, pero muy fresh. Super dope, man. Demasiado fresh. Super, super. Tú lo super mismo dope. lo grabas, tú lo Contigo. mismo lo grabas, tú produces todo. Sí, hermano, me acaba de ganar un Grammy americano componiendo. Yeah, see, he's been working. He's been working big. Ven, lo que pasa es que él vive como aquí este es un show de 3. Entonces nosotros estamos en un planeta y él está en otra galaxia. Totalmente. Yeah. We here. Ah, Sí, dale, yo, dale. me gusta componer, me gusta mucho meterme en las producciones. No produzco la pista como completa porque en verdad zapatero su zapato. Pero sí me gusta siempre estar haciendo ideas. Creo que somos creadores también, por eso me gusta también meterme en el lado visual, ¿sabes? En la parte fotográfica también. Siempre dar mis ideas y por lo menos acercarlo lo más, o por lo menos hacerme entender lo más posible. Perfect. Love that. Yes, people, we have a superstar in the building, just so you Ah, que know. yo le dije, por eso yo estaba así. Yeah. Esta gente va a llegar tarde y yo no puedo pero hacer la está entrevista bien, larga. Está bien. Tremendo, No, y tenemos tremendo. mucho que contar, pero sé que pronto volveré. Yes, Y vengo you con la should come guitarrita back. para que cantemos en vivo. Yes. Deal. Deal. Sí, tiene Deal. que... Deal. Así mismo. Hermano, muchísimas gracias por haber pasado por aquí y regalarnos un poquito de tu tiempo. Ya espero que hayas disfrutado tu estadía aquí, que tu primera vez en Aruba haya sido bastante amena y que lo hayas disfrutado. Increíble, gracias a todos por el recibimiento, a mi familia también. Y bueno, papemento para el mundo entero. Tremendo.